chicas, ¿qué tal? Bienvenidas un día más a mi podcast, porque hoy en día quien no tiene un podcast no es nadie en la vida. Así que pues eso, bienvenidas un día más a este podcast de bordando y hablando de nuestras cosas. Hoy seguramente publique este vídeo el segundo miércoles del mes. El primer miércoles del mes nos toca hablar de libros. Bueno, me apetece hablar de libros. Y el segundo miércoles del mes pues me apetece hablar de True Crime. Así que este va a ser un borda conmigo de True Crime y Punto de Cruz. Curiosa fusión de temas. Pero no sé, me gusta este formato. Igual que me gusta el formato booktuber y os hablo de los últimos libros que he leído. Bueno, pues como sabéis estoy estudiando el máster de criminología y uno de los, pues tratamos casos, tratamos asesinos en serie, tratamos criminales condenados y entonces los abordamos desde un punto de vista criminológico, no desde el punto de vista, digamos, de los medios de comunicación, que suelen ser así un poco más centrados en el morbo y demás, sino desde un punto de vista científico, por decirlo así. Bueno, hoy estoy haciendo el Inspirational Meadows, que es este cuadro de la casita en la montaña de 5 Stitch. Este era de 121 Stitch en su momento cuando empezamos la colaboración, pero cambiaron de nombre y ahora es 5 Stitch. Estoy haciendo la parte del humo de la chimenea de la montaña. Déjame que os enseñe. Lo tengo en el Pattern Keeper. Una de las cosas que me gusta de esta marca es que me mandan siempre los patrones en PDF. Y entonces los puedo pasar al Pattern Keeper, son compatibles y en todo momento, desde el primer minuto, los puedo pasar sin problemas al Pattern Keeper. Todos los que he pedido no me han puesto ningún problema. Y ahora, pues bueno, llevo toda esta parte de aquí arriba hecha de este cuadro, de este proyecto. Déjame a ver si se puede ver. Así, más o menos, ya lo tenía colocado, pero bueno, más o menos. No sé si lo estaréis viendo, espero que sí, que lo estéis viendo bien. Es toda esta parte de aquí arriba, y ya voy por la parte de la chimenea, que es este humito que está saliendo por aquí. Entonces mi intención es hacer toda esta parte de aquí, del techo de la casa, que viene a ser más o menos por aquí toda esta parte, y entonces hacer ya el tejado y que empiece a salir la casa, que tengo ganas de verla ya cómo empieza a salir. Y bueno, pues eso, ¿qué medidas tiene esto? A ver, si veo el PDF, no, en el PDF no sé absolutamente nada porque son todo... a ver, Chartinfo, no, tampoco. Bueno, pues no tengo ni idea. Vamos a ver, es bastante grande. Creo que son, a ver, por aquí... Si es que no lo veo, no sé si son 350 por 350, creo. Sí, me parece que son 350 por 350, o sea, es bastante grande, pero ahora que lo pienso es como de grande como el de las orcas, como el de la orca de Zana, de Etsy, aunque parecía bastante más grande. Y ahora estoy haciendo esta zona de aquí, que es el humo y la parte de justo encima de la casa. Bueno, pues dicho eso, os explico. Me pasó una cosa súper curiosa. Ayer me llamó, ayer porque estoy grabando esto en domingo. Ya sabéis que suelo grabar los borda conmigo los domingos, que es el día que tengo un poco más de tiempo. Voy a poner el dedal porque esta tela es más dura y así pues puedo empujar un poco mejor la aguja y no me acabo haciendo callo. Me llamó ayer la policía. A ver, creo que me he pasado. Ah, no, son 5.
me llamó ayer la policía y os estáis preguntando, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Pues me llamó la policía local y me pegó un susto de muerte. Me llamaron al móvil y me preguntaron, hola, buenas, ¿es usted Jessica? Y yo, sí. Le llamamos de la policía local. Y yo, ¿what? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? Me preguntaron, ¿tiene usted un vehículo, un Peugeot matrícula tal? Y yo, sí. Me dicen, se ha dejado las ventanillas abiertas. Y yo, ¿cómo? Sí, tiene usted el coche aparcado con las ventanillas bajadas y ha llamado a un vecino preocupado. No me puedo creer esto. O sea, me llaman el sábado del puente del 1 de mayo. Yo había dejado el coche el jueves. Jueves por la tarde llego de trabajar y me llaman el sábado. Fue como, pero a ver si me han intentado abrir el coche. Dicen, no, probablemente sea un descuido. Yo, pues sí, conociéndome me cuadra bastante que sea un descuido. No es la primera vez que me pasa, que me llama la policía local por algo que me haya pasado con el coche. Con el coche anterior, el que tenía, era un coche bastante viejito y cuando quitabas las llaves, digamos que no te avisaba si te dejabas las luces encendidas. Cuando le quitas las llaves, las luces apagan directamente. El que tengo es nuevo. Entonces cuando saco, si me voy a dejar las llaves puestas, el coche me avisa y empieza a pitar. Y si quito las llaves, pues directamente las luces se apagan, salvo que deje los warnings encendidos. Pero el anterior no. Entonces recuerdo en una ocasión que aparqué al lado de correos, me fui a correos y dejé el coche aparcado y lo dejé con las luces encendidas. Y mientras estaba esperando cola en correos, me llamó la policía local para decirme que un vecino había visto que me había dejado las luces del coche encendidas y que fuese a apagarlas porque si no, el lunes me iba a quedar sin batería. Esto fue un viernes, pues si hubiera tenido el coche ahí aparcado todo el fin de semana, el lunes me lo hubiera encontrado sin batería. Pues son ese tipo de cosas que son las cosas que tiene vivir en un pueblo. O sea, en Barcelona ciudad esto no te pasa. La policía local, la urbana, no te llama para decirte, señora, vaya que se ha dejado las luces encendidas o que tiene las ventanillas bajadas. Esto en un pueblo pasa. En una gran ciudad esto no te pasa. Y bueno, pues eso, me pegó un susto de muerte. Pensé que igual habían intentado abrirme el coche, pero no. El coche llevaba 2 días allí, o sea, toda la noche del jueves, toda la noche del viernes, o sea, todo el viernes, todo el día entero, y todo el sábado había estado ahí abajo, aparcado al lado de mi casa, estaba intacto, nadie había intentado abrirlo, nadie me lo había tocado, y simplemente, pues bueno, pues fue un descuido mío, que seguramente el jueves cuando vine de trabajar, pues vendría con las ventanillas bajadas y subiría la mía y me dejaría la del copiloto abierta. Nada más y nada menos. O sea, el hecho de que te puedas dejar el coche con las ventanillas bajadas y no te pase absolutamente nada, no acabes con el coche desvalijado a los 30 segundos, pues supongo que también es de esas cosas que tiene vivir en un pueblo relativamente tranquilo. Y bueno, pues nada, simplemente os quería contar la anécdota porque me hizo gracia. Y bueno, pues dicho esto, esta anécdota de lo más tonta, pues si queréis entramos en el caso que quería comentar hoy. Ya tengo hechas las 2 prácticas de la primera asignatura con tutoría, que es criminología forense. Pues ya tengo las 2 primeras prácticas de la carrera presentadas. Digamos que es el 60% de la asignatura ya está hecho. Ahora solo me queda ir a las últimas clases y hacer el examen. Y de entre estas prácticas, una de ellas consistía en elegir a un asesino en serie o a un violador. Sí. Y tenía que tener una serie de características. Tenía que estar condenado para que pudiéramos
hablar del culpable con conocimiento de caso, no por lo que dijeran los medios de comunicación, ¿no? Sino, digamos, con conocimiento, que el caso estuviese juzgado, que se conocieran los detalles y que por eso pudiésemos hablar desde el punto de vista de la criminología científica, bueno, de la ciencia, y no desde el morbo o desde el punto de vista de los medios de comunicación. Aún así, claro, no tenemos acceso a las sentencias, no somos juristas. Bueno, hay algunos de mi clase que sí, que son juristas, pero la mayoría no. Entonces, claro, no tenemos acceso al Lexnet y aunque lo tuviéramos, pues seguramente tampoco podríamos tener acceso a la sentencia. Pero bueno, en fin, el requisito era que el caso estuviese juzgado y condenado. Y entonces era un trabajo en grupo y he liderado yo el grupo porque, bueno, pues por capacidad organizativa, más que nada. Al final, pues yo soy administrativa y entonces organizar el caos, poner un poco de orden en el caos, forma parte de mis funciones. Entonces, pues a nivel, digamos, administrativo, organicé yo el grupo de WhatsApp, el documento de Google Docs, la recopilación de los correos electrónicos, el proponer el grupo, el decírselo a la profesora el tema, proponer el tema, pues todo eso corrió un poco de mi parte, aunque luego el contenido lo hemos... Aunque luego el contenido pues lo hemos hecho entre todos y la verdad es que hemos hecho un trabajazo increíble. Estoy encantada con el grupo porque yo creo que es la primera vez que no tengo que ir tirando del carro, persiguiendo a la gente detrás, a ver, para que cada uno haga su parte en la UOC. Esto era el pan nuestro de cada día. Y luego siempre había el que se escaqueaba, el que te ponía alguna excusa, el que no hacía ni el huevo y luego te decía, ya corrijo yo, y te corregía una coma y dos acentos y encima los ponía mal. O sea, esto me ha pasado. Pues con este grupo no, este grupo se ha implicado desde el primer momento, me ha encantado trabajar con ellos. Y el caso que hemos elegido, a propuesta mía, fue el caso del que se conoció como el segundo violador de l'Eixample. ¿Por qué propuse este caso? Bueno, me parece que reunía muchísimas características como para que el caso fuese interesante de analizar desde el punto de vista de la criminología. Estoy haciendo un borda conmigo y voy a bordar en blanco porque soy así de lista, vais a ver cómo avanza cuando bordo con hilo blanco. Bueno, ¿por qué elegí este caso? Se trata de un violador múltiple, pederasta. Sus víctimas eran niñas de entre, más o menos, entre los 11, de preferencia, entre los 10 y los 15, entre los 11 y los 15, aunque luego, por motivos de oportunidad, pues acabó teniendo víctimas entre los 9 y los 18 años y alguna incluso más adulta, pero ya no de violación, sino de abusos, cuando, por ejemplo, intentó masturbarse en el tren, en público, encima de una mujer de 20 y pico años. Bueno, fue condenado, creo que, si no recuerdo mal, porque te lo estoy diciendo en memoria, creo que fue condenado en el año 92 a 65 años de cárcel. Pero fue condenado por el Código Penal del 89. La pena máxima que podía cumplir en aquella época eran 16 años. Y eso fue lo que cumplió, 16 años de condena, cuando le habían condenado a 65. Hoy en día, con el nuevo Código Penal, le habrían condenado a prisión permanente revisable, porque sus víctimas fueron menores de edad. Bueno, pues el tema de los beneficios penitenciarios y demás también es otro tema del que podríamos hablar. Pero el caso es que este hombre, condenado por 5 violaciones, 5 tentativas y 4 agresiones sexuales, es decir, 14 víctimas que le reconocieran, y recordemos que son víctimas menores de edad, que ya tiene una dificultad añadida para la hora de denunciar, de reconocer, de que todo se ubique dentro del mismo caso. Es decir, que muy probablemente sus víctimas reales fueron muchísimas más. Pues condenado por 5 violaciones, 5 tentativas y 4 agresiones sexuales,
a menores en el año 92, condenado a 65 años de cárcel, salió a los 16 años. 92, 2002, 2008. En 2008 ya era un hombre libre. ¿Qué pasa? Que Instituciones Penitenciarias dijo que no estaba rehabilitado. Y efectivamente no estaba rehabilitado, volvió a delinquir. Se mudó al sur de Francia y en el sur de Francia le volvieron a pillar cometiendo, actos obscenos en las inmediaciones de un colegio. No voy a entrar en detalles en las características, pero bueno, los casos por los que se le había condenado aquí en España fueron delitos de oportunidad. No tenía ninguna relación previa con las víctimas, sino que simplemente cuando salía del trabajo, él trabajaba en un bar de l'Eixample, pues cuando salía del trabajo las abordaba por la calle, las metía en un portal cuando las niñas iban de camino a casa, y en el portal o en el ascensor pues las sometía, en unos casos con una navaja, en otros haciéndoles creer que tenía una pistola. O sea, muy, muy violento, y además niñas en el entorno de su casa, que en teoría se sienten seguras, por lo tanto bajan la guardia, en un entorno donde no las va a ver nadie por la calle, las podría ver alguien, digamos, si gritaran, alguien de su propio portal, de su propio edificio. Pero claro, si te están amenazando con una navaja, ¿cómo vas a gritar? Es que te estás jugando la vida. Con lo cual, nadie las podía ver, no se cruzaban con nadie, etc. Y entonces, en ese contexto cometía sus crímenes. Lo pillan en Francia de nuevo y huye de la justicia francesa y vuelve otra vez a Barcelona. Y en Barcelona, pues otra vez, de nuevo, comete sus crímenes, lo vuelven a pillar, lo vuelven a juzgar, lo vuelven a condenar. Termina de nuevo su condena y Instituciones Penitenciarias lo que dice es: este hombre no está rehabilitado, este hombre es un peligro que salga a la calle. Pero no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Al menos en ese momento no se podía hacer nada. Entonces ahí entra el debate de el papel de instituciones penitenciarias, del Ministerio de Justicia, de la Administración de Justicia en general, hasta qué punto es capaz de proteger a la ciudadanía si a un criminal condenado y no rehabilitado, que se supone que es para lo que tienen que servir las cárceles, para rehabilitar, no sirve, no cumple su función, no cumple su papel. Bueno, después de esta segunda condena, se va a vivir con su madre y con su hermana. Se va a vivir a Lloret. Sí, se va a vivir a Lloret. ¿Y qué pasa? Lloret, Malgrat, o sea, bueno, por ahí, por la zona. ¿Y qué pasa? Que es un tipo extremadamente violento y su madre y su hermana le acaban denunciando por haberles pegado una paliza. Vivía con ellas. Fueron las que le acogieron. Les pegó una paliza a su madre y a su hermana, y hasta qué punto no sería violento que su madre y su hermana acabaron denunciándole, y él acabó con una orden de alejamiento de 1000 metros. De 1000 metros. O sea, la cosa debió ser potente, debió ser importante. Se mudó si estaba en Lloret, a Malgrat, bueno, por ahí, por la zona, disculpadme porque los detalles concretos, las ubicaciones, no las recuerdo de memoria. El caso es que el tipo se muda y como lo identifican, porque su foto se había publicado por muchísimos medios de comunicación, lo identifican, su foto empieza a correr por los chats vecinales y la presión vecinal, la alarma social, hace que se tenga que mudar. Y se vuelve a mudar a Barcelona, claro. Una ciudad grande, donde es más difícil que te reconozcan, donde es más difícil que te cruces con alguien que conozca tu cara. Es lo que tienen las ciudades grandes, ¿no? A ver, ¿dónde estoy? Estoy aquí ahora.
No sé por qué me he ido tan abajo, si yo lo que quería hacer era esta zona de aquí, pero bueno, seguiremos así, voy rellenando huecos. Total, que después de la última condena, ya con 60 y pico años, volvió a salir de prisión y entonces lo que pidió fue la castración química. La castración química es un mecanismo que lo que hace es, pues como se decía antes, que les ponían bromuro a los militares cuando hacían la mili, ¿no? No sé hasta qué punto será cierto, será un mito. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, hasta aquí, vale, 2 más. No sé hasta qué punto será un mito aquello de que a los militares, cuando hacían la mili, a los chavales con 18 años, les ponían bromuro en la comida para evitar que tuviesen erecciones, ¿no? Chavales de 18, 19 años haciendo la mili en los cuarteles. Bromas aparte, era algo que se decía, ¿no? Bueno, pues la castración química venía a ser algo así como el bromuro, pero irreversible. Lo que se supone es que evita, se supone que evita las erecciones. Se supone que las evita, pero este hombre y muchos de su perfil, lo que tenía no era tanto una intención sexual, sino una intención de ejercer dominio, control y poder sobre unas niñas indefensas. Eso era lo que a él le excitaba. El dominio, el control, el poder, el sometimiento, la humillación. Y eso no se quita por el hecho de que no se te levante. Porque eso es mental, eso es de coco, no es físico. No sé si me explico. Entonces, la idea era que este tratamiento fuese irreversible, y lo que dijeron los psiquiatras en su momento es que quizá podría evitar los delitos más graves, pero no evitaría la pulsión, porque la pulsión está en su cabeza, no está en su cuerpo, no está en su pene, no está en su órgano sexual, está en su cabeza, y el problema es su cabeza. Y pensaréis, bueno, sería un enfermo, sería un psicópata, sería alguien con problemas mentales. Lo cierto es que no. Se le analizó, le evaluaron los psiquiatras, peritos forenses, etcétera, porque si hubiese sido un enfermo, quizá no hubiera sido imputable. Es posible que si hubiese afectado a las bases psicobiológicas del delito, se hubiera visto afectada la imputabilidad. Es decir, si el delito hubiese sido cometido debido a o el acto hubiese sido atribuible a una enfermedad, es posible que no hubiera sido imputable y por lo tanto no hubiera podido ser condenado a una pena privativa de prisión en una cárcel normal. Y esto es importante, esto me lo recalcó la profesora de criminología forense, que es muy importante tenerlo en cuenta, es pregunta de examen, como ya decía. Y es que el mero diagnóstico no nos dice nada sobre la capacidad de una persona de ser imputado. Es decir, el hecho de que tenga un diagnóstico no implica que pueda o no ser imputado, porque para eso el crimen tiene que estar relacionado con la enfermedad. Si en el momento de cometer el crimen está en pleno uso de sus facultades mentales, o el crimen no tiene nada que ver con su diagnóstico, o no está en un brote, no está en una fase aguda de su enfermedad, pues va para adelante igualmente. Quiero decir, puedes tener, por ejemplo, yo qué sé, diagnosticada una enfermedad mental como, yo qué sé, como la esquizofrenia, ¿vale? Puedes tener diagnosticada esquizofrenia y cometes un crimen violento, ¿vale? Si no lo cometes en pleno brote, sino que lo cometes en un momento en el que tus facultades mentales están ok, estás en pleno uso de tus facultades, el hecho de tener una enfermedad diagnosticada no implica
que con eso te puedas librar. Ya tengo un diagnóstico, pues ahora puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no? Patente de corso. No, no tienes un cheque en blanco, esto no funciona así por el hecho de tener un diagnóstico que ya tengas un cheque en blanco. Bueno, pues este hombre ni siquiera tenía un diagnóstico. No estaba diagnosticado, pero es que a posteriori tampoco. Se le evaluó y lo que dijeron los psiquiatras y los forenses es que no tenía una enfermedad mental, no tenía un problema mental que hiciera que él su sexualidad la manifestara de esta manera. Lo que tenía, pues si acaso, es un tema de desarrollo madurativo, si quieres, que hacía que tuviese, que la expresión de su sexualidad fuese bastante inmadura, pero no era retrasado, no tenía un diagnóstico, no tenía un trastorno mental, nada. Entonces, pues fue para adelante, se le condenó en varias ocasiones, no se le rehabilitó, no hubo manera de rehabilitarle ni de impedir que volviera a cometer esos crímenes, y hoy en día sigue vivo y sigue viviendo en Barcelona. Hoy en día es un hombre sin hogar. ¿Qué dices? Es un hombre sin hogar que se ha sometido a castración química, que quizá eso nos podría dar una idea de que no tiene voluntad de delinquir de nuevo, que no tiene voluntad de ser reincidente, porque la castración química, uno de los requisitos es que sea voluntaria, que no sea, que no sea algo impuesto, no sea un tratamiento impuesto por instituciones penitenciarias para conseguir algún tipo de beneficio, sino que tiene que ser un tratamiento al que se someta de manera voluntaria, y tiene que ser irreversible. Es decir, no puedes someterte a esto y después decir, bueno, pues dejo de tomarme la medicación y volvemos otra vez al punto de partida. No, tiene que ser para siempre. Yo, si me preguntáis a mí, yo no hablaría de castración química. En mi caso, si dependiera de mí, la castración sería algo, no sería química. No sé si me explico. Pero bueno, en fin. Hoy en día es un hombre mayor, tiene 60 y pico años. En el 92, cuando se le condenó, tenía, si no recuerdo mal, 25 años, me parece que tenía. 25, 35, salió de la cárcel a los 41, volvió a delinquir, volvió a entrar en la cárcel, bueno, se fugó, estuvo viviendo en Francia, volvió, estuvo viviendo en Lloret, volvió a delinquir, pero esta vez de otro tipo, que se sepa, volvió a Barcelona, bueno, en fin. Y entonces ahora vive, que se sepa, lo que se ha reportado, parece ser que los Mossos de Escuadra lo tienen vigilado, por si acaso, lo tienen sometido a una, podríamos decir, vigilancia discreta, vamos a decir. Lo tienen, al parecer lo tienen controlado. En el barrio saben quién es. Parece ser que ahora es un hombre sin hogar, sometido a castración química, sigue sin estar rehabilitado, pero lo que ocurre es que ahora ya no tiene capacidad física, y no me refiero a que no tenga erecciones, sino a que es un hombre mayor, débil, enfermo, y eso es lo que ha hecho que deje de delinquir, el que ya no tenga capacidad física de someter a sus víctimas, aunque sea de preferencia por menores de edad, por niñas, porque con 9, 10, 12 años son niñas. Pues ya no tiene esa capacidad de someterlas. Un empujón de una niña de 12 años igual te deja en el sitio. Te acabas cayendo un mal tropezón por las escaleras y te quedas ahí. Pues por eso es por lo que ha dejado de delinquir. Se ha sumado un poco todo, ¿no? Su situación de calle, la castración química, el haber pasado varias ocasiones por la cárcel, la enfermedad, la vejez, el deterioro físico, todo, pues se ha sumado. Claro, no tienes redes de apoyo. En el momento en el que maltratas a tu madre, maltratas a tu hermana, que son las que te tienen acogido en su domicilio, cuando todo el pueblo te repudia, cuando es que nadie, no puedes ni ir por la calle, porque como te reconozcan,
te van a señalar y la presión vecinal va a hacer que no puedas vivir ahí, pues cuando encima maltratas a tu madre, maltratas a tu hermana, que son las únicas que te están acogiendo, que te están dando un techo, pues es que no te queda nada, ya no te queda absolutamente nada. Y ahora vive así. También te digo que, dadas las circunstancias, me extraña que no hayan ONGs que se hayan hecho cargo. Porque con este tipo de perfiles también es muy habitual que ciertas ONGs se impliquen. O de personas sin hogarismo, o personas por los derechos de los presos, activistas por los derechos de los presos, etc. Entonces me extraña que no se hayan hecho cargo. Yo tengo que decir que mi empatía es bastante limitada en estos casos. Me puedes decir, es que es un hombre ya mayor, es que es un hombre sin hogar, un hombre que no es que esté en riesgo de exclusión social, es que vive en exclusión social, es que no tiene redes de apoyo, es que nadie le quiere. Vamos a ver, claro que nadie le quiere. ¿Cómo le van a querer? Por el amor de Dios. O sea, estamos hablando de un pederasta multireincidente condenado al que ni siquiera su propia familia puede darle apoyo porque también los ha maltratado, porque también las ha maltratado a ellas. Entonces, ¿qué esperas? Si ni su propia familia puede darle apoyo porque las ha maltratado, ¿qué empatía puedo sentir yo, que ni lo conozco? Mi empatía, si acaso, está con las víctimas, está con esas niñas a las que hoy ya serán mujeres adultas, que tienen que vivir con la idea de que ese hombre esté merodeando por su barrio y de que sigue sin estar rehabilitado, que el único motivo por el que no ataca es por su enfermedad física, por su deterioro físico, por su vejez y por su falta de apoyos. Pero a este hombre lo alimentas bien, lo llevas al gimnasio, le das medicinas, le das un hogar, le das una ducha y pasado mañana te está volviendo a meter niñas en un portal. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Lo siento, pero no. ¿Qué empatía vas a encontrar en mí? En mí ninguna, ya te digo. Que no significa que haya que tratarle como un perro, como un animal, o cadena perpetua, pena de muerte, etc, 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 etc. Vale. Pero de ahí a dedicar recursos a que este hombre pueda vivir con dignidad, recursos de todos. O sea, lo siento, pero se nos ha ido la olla a niveles muy altos, ¿eh? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es? Tengo mucho calor. Está haciendo mucho calor en esta habitación, pero no quiero abrir la ventana. 333. No quiero abrir la ventana porque si no se va a escuchar desde la calle y además es muy temprano. Bueno, son las 10 de la mañana realmente. 3746. 3746. No sé vosotras qué pensáis. Yo tengo bastante claro mi posicionamiento con respecto a estos temas. Aunque también te digo que me genera muchísimas dudas, porque no estoy segura de hasta qué punto hay delincuentes con capacidad de ser rehabilitados, o hasta qué punto tenemos nosotros como sociedad, como instituciones, como médicos, como científicos, llámalo X, la capacidad de rehabilitar y de cambiar la manera de ser, de pensar y de actuar de una persona así. Y no estoy personalizando en este caso en concreto, sino determinados delincuentes. Quiero decir, alguien que ha cometido, no sé cómo decirte, un delito puntual, tiene capacidad de ser rehabilitado, pues quizá bastante más que un delincuente en serio o un delincuente multireincidente. Hace no mucho se modificó la ley de multirreincidencia y también hubo bastante
alarma social, por decirlo así, o bastante polémica, sería más bien el concepto. Hubo bastante polémica porque se modificó la ley de multirreincidencia. ¿En qué consistió? Bueno, pues a grandes rasgos, que la acumulación de delitos leves no suponga impunidad, sino que suponga entrar en la cárcel. ¿Por qué? Pues por un motivo. Porque ahora mismo la acumulación de delitos, o hasta ese momento, la acumulación de delitos relativamente leves, delitos contra el patrimonio, por ejemplo, robos, sin violencia, hurtos, etc., no suponían inmediatamente la entrada en prisión. Podían ser multas, podían ser unos meses de condena, una cosa como muy leve, ¿no? Entonces podías tener, yo qué sé, 400 condenas por haber robado móviles y que no pasara absolutamente nada porque se consideraban delitos leves. Claro, cuando acumulas tantísimos delitos de un mismo tipo y no pasa nada, eso no tiene consecuencias, eso tiene un nombre y ese nombre es impunidad. Y cuando tú estás promocionando la impunidad, ¿qué es lo que tienes? Pues el auge del delito. Tienes la cronificación de una situación delictual, de una situación en la que la delincuencia se perpetúa como una forma de vida, no como una salida puntual a una salida, digamos, ocasional, si quieres llamarlo así, ante una situación económica adversa, yo qué sé, el robagallinas, ¿no? El que roba en el súper para comer, el que no encuentra trabajo, se ve al borde del abismo, del desahucio, sin dinero, sin hogar y roba para comer, ¿vale? Cuando ya no estamos hablando de ese perfil del robagallinas, sino que estamos hablando de mafias que articulan todo su negocio en torno a la impunidad de la acumulación de delitos, pues al final lo que acabas provocando es que ese tipo de situaciones se cronifiquen y de que no haya ningún tipo de incentivo para salir de ahí. Porque el incentivo para salir de ahí es que eso tenga consecuencias, de que vivir del delito sea más gravoso para el delincuente que ser honrado, que ser honesto, que ser un ciudadano integrado. A partir del momento en el que ser un delincuente no tiene más costes para el propio delincuente que ser un ciudadano honesto y honrado, pues es que no tienes ningún incentivo para esforzarte en ser una persona integrada en la sociedad, ¿me explico? Entonces, la multirreincidencia, que está pensada para no castigar en exceso a aquellas personas que viven en riesgo de exclusión social y permitirles la reinserción, al final lo que se estaba convirtiendo era en un coladero que permitía la impunidad y el auge de las mafias. Entonces, pues se modificó eso para que la acumulación de delitos leves supusiera la entrada en prisión, porque lo contrario, lo que estaba provocando es que la delincuencia se convirtiera en un modo de vida. En un modo de vida que además no tenía ningún tipo de coste para la persona que tenía un historial de delitos, de condenas, de detenciones más largo que el Quijote. Entonces esto se modificó. Claro, se modificó para eso. También se ha modificado el cumplimiento de las penas, los beneficios penitenciarios. Bueno, se estaba explicando esto porque quizá una persona que ha hecho de la delincuencia su modo de vida, porque ve que no tiene incentivos para ser un ciudadano honesto, porque institucionalmente el sistema está montado para que no se le penalice, ¿vale? Porque la ley de multirreincidencia antigua estaba pensada para que no se le penalizara, pues esa persona quizás sí es rehabilitable, por mucho que haya cometido 1.000.000 de delitos, porque los había cometido con una ley antigua, con unos incentivos perversos que facilitaban eso. A partir del momento en el que modificas la ley y la multirreincidencia
ya pasa a tener muchísimos más costes, ya sí que te enfrentas a penas, a posibles penas de prisión, ahí ya dices, ojo, cuidado, igual no me compensa. Y entonces quizá esas personas sí son, en cierta medida, rehabilitables, porque son producto del sistema. Y entonces, modificando el sistema, modificando los incentivos, quizá los puedes, en cierto modo, actuar para recuperar. Pero, ¿un violador múltiple es rehabilitable? Yo en este momento de mi vida no lo sé. No te puedo dar una respuesta a eso. Desde luego, la castración química no creo que sea la solución. Porque, como digo, no es un tema de impulso sexual. No violan cuando tienen una erección. Tienen una erección cuando están violando, que es distinto. No sé si me explico. No dicen, uy, se me ha puesto dura, necesito violar inmediatamente. No. Dicen, voy a violar. Y cuando están violando, cuando están ejerciendo ese poder, esa humillación, ese sometimiento, entonces es cuando se les levanta, no al revés. Entonces no es un tema físico, no es un tema que se pueda evitar puramente con castración química. Entonces, ¿estas personas son rehabilitables? ¿Los delitos sexuales de este tipo, multireincidentes? No te estoy diciendo un perfil como Dani Alves, que, por ejemplo, quizá ni siquiera era consciente, ¿vale? O sea, luego hay otros que quizá no son ni conscientes, ¿no? Que se piensan que el forcejeo y el no forma parte del juego, que de estos también hay muchos. Te estoy hablando de alguien que te pone una navaja en el cuello, que son el 10%, también te digo, son el 10% del total. Ese 10% del violador que te asalta en un callejón oscuro, te mete en un portal y te pone una navaja en el cuello, son del total de delitos y agresiones sexuales, son un 10%. ¿Son rehabilitables? Yo me lo pregunto, sinceramente, y no tengo una respuesta. Quizá cuando acabe el máster os pueda dar una respuesta a esta pregunta, pero ahora mismo no lo sé. No puedo dar una respuesta tajante. Mi intuición, y visto este caso, que es un caso, es una anécdota si quieres, y como suele decirse, el plural de anécdota no es datos. Entonces, visto este caso, cabría decir que no son rehabilitables, o al menos que todo el sistema ha fallado porque no tenía los medios suficientes para rehabilitar a una persona así. Pero tenemos la capacidad. Médicamente, por ejemplo, tenemos la capacidad desde el punto de vista de la psicología, de la psicoterapia, de la psiquiatría, de la farmacología, de todos los mecanismos que la ciencia, que la medicina pone a nuestra disposición. Tenemos los mecanismos suficientes como para rehabilitar a un violador en serie, pederasta, que acosa a niñas en un portal y que las somete poniéndoles una navaja. Tenemos, y que sale de la cárcel después de haber pasado 16 años en prisión. Que dices, es que solamente la mera idea de no volver a pasar por eso ya tendría que funcionar como incentivo para no volver a cometer ese mismo tipo de crímenes. Bueno, pues al parecer no. Al parecer la pulsión, la fantasía, llámalo X, es más potente que el recuerdo de la estancia en prisión. O quizá la estancia en prisión no ha servido como mecanismo disuasor. Y también cabría preguntarse por qué, ¿no? Llegados a ese punto, por qué la estancia en prisión no le disuade años después de volver a entrar, es decir, no le resulta un freno. Pues tampoco lo sé, porque podríamos decir, es que quizá la estancia en prisión es demasiado laxa y por eso no tiene problemas en volver a entrar en prisión. No lo sé. Tampoco creo que queramos prisiones como las de El Salvador o como prisiones como las de Tailandia o algunas prisiones de América Latina. Seguramente tampoco querríamos eso. Pero que en este caso concreto la idea de volver a entrar en prisión no le ha disuadido ni lo más mínimo, es un hecho.
Entonces cabría preguntarse por qué. En otros casos sí que ha funcionado de alguna manera o los mecanismos que teníamos de algún modo sí que han funcionado. Estoy pensando, por ejemplo, en el asesino de la katana. Este fue un asesino que también fue muy joven, que atacó a sus padres, que al parecer no estaba en pleno brote psicótico, así que no era imputable, quiero decir, no era alguien que tuviese una enfermedad mental que hiciese que no pudiese ser imputado porque estaría en pleno brote o lo que sea. No era el caso. Salió de prisión y ahora está plenamente rehabilitado. Ahora está viviendo con su familia, ha formado una familia, tiene su trabajo, no sé si incluso ha cambiado de nombre, y entonces ahora nadie lo conoce o nadie lo reconoce. Le hicieron incluso un documental de Netflix a José Rabadán. Y en este caso, los mecanismos de reinserción, pues por lo que fuese, los que fuesen, pues sí que funcionaron. Pero claro, ¿cuáles fueron? ¿Y cuáles eran las circunstancias de este asesino en concreto, de José Rabadán? No era un asesino multireincidente, sino que fue un momento puntual. Ves a saber por qué. Por las circunstancias de ese momento, por lo que el chaval pensara, porque era un chaval súper joven, por lo que fuera, ¿vale? En este caso, parece ser que los mecanismos de reinserción sí funcionaron. Creo que también en el caso de José Rabadán tendría que documentarme mucho más para poder hablar de este caso con un poco más de conocimiento de causa, pero creo que en el caso de José Rabadán también hay un tema religioso, de haber conocido una religión, no me acuerdo cuál, y que eso, digamos, le haya hecho cambiar de perspectiva en algún momento de su vida. No lo sé. No sé si ese es el motivo o a qué se debe, a qué se lo podemos atribuir. Pero el caso es que en ese caso concreto la religión seguramente también haya sido un factor que haya ayudado en su rehabilitación. Quien dice la religión dice la comunidad religiosa, que no es lo mismo, que no estamos hablando de lo mismo, del mismo factor, del mismo elemento. No es lo mismo tener una ideología determinada que digas, me he hecho darme cuenta de que matar está mal. Antes no lo sabías. No, es que claro, es que ahora he descubierto que hay un mandamiento que dice no matarás y otro mandamiento que dice honrarás a tu padre y a tu madre. Vale, antes necesitabas un decálogo que te lo concretara, y como no lo tenías, no sabías que matar estaba mal. Quizá no es tanto esto, no es tanto la religión como la comunidad que hay detrás y que lo ha acogido, y que seguramente sea lo que ha contribuido al cambio en su, no sé, en su rehabilitación, en su camino a ser un hombre reinsertado. El que no le juzguen, el que no le señalen, el que no le estén constantemente recordando lo que hizo, su crimen, el permitirle rehabilitarse y el tener voluntad de rehabilitarse seguramente sea lo que ha contribuido. En el caso del violador de l'Eixample, en ningún momento hubo voluntad de rehabilitarse, pero es que tampoco sé si hubo capacidad. No lo sé. Entonces es un caso que me genera muchísimas dudas después de haberlo trabajado en profundidad. Me genera muchísimas dudas, tanto por el caso como por todo lo que lo envuelve, todas las circunstancias, todas las preguntas que me hago a raíz de ese caso. A ver, esto es muy pequeño. A ver, este. ¿Cuál hago ahora? Vale, 904.
Y bueno, pues no sé qué pensáis vosotras al respecto, si tenéis ideas mucho más tajantes que yo, menos matizadas, más de blanco o negro. Yo tengo más dudas que certezas. Quizá empezaba el máster con algunas ideas muy claras y cuando lo termino con más dudas que certezas. Es probable, ¿eh? que esto ocurra. 904 es este. Uy. Igual el ruido este de la caja se está filtrando al micro y está haciendo mucho ruido. Espero que no resulte demasiado molesto. Y bueno, pues al final con la tontería pues llevo casi una hora, ¿no? Rajando de este caso y de varios, ¿no? Porque al final hemos hablado del caso del violador de l'Eixample, hemos hablado del asesino de la katana y de otros casos genéricos de pequeña delincuencia, de multirreincidencia, de la ley de multirreincidencia, de los beneficios penitenciarios, de la condena permanente revisable. Otro día tendríamos que hablar del caso de Ana Julia Quesada y del caso de Gabriel. Sé que a su madre, a Patricia, no le hace especial gracia que los medios de comunicación traten este tema. Y no me extraña, porque se ha tratado desde el morbo, desde el amarillismo. La prensa ha hecho carnaza de su caso y no me extraña. Pero tiene algunos elementos por lo que hace al tema institucional, no tanto desde el caso de vista particular, personal, sino desde el punto de vista institucional, que es el que a mí me interesa, que me parece interesante abordar. Aunque bueno, al final este también es un canal muy... Ay, tengo aquí una uña. Muy... No sé, no sabría cómo describirlo. No es un canal muy... ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Ahora no encuentro la palabra que busco. No, frágil no. ¿Cómo se dice cuando... no me sale la palabra. Bueno, es igual. Entonces, bueno, intento, cuando hablo de estos temas, lo que no sé lo dejo muy claro, lo que no recuerdo también, y sobre todo procuro no rellenar los vacíos inventándome cosas, que es una de las cosas que más me fastidia de algunos canales de True Crime, que sacan conclusiones sin tener, perdonadme la expresión, sin tener ni puta idea. Te hablan desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista formal, sin tener conocimientos jurídicos, sacando conclusiones que dices, esto te lo has sacado del culo. Y eso es una de las cosas que ha hecho que dejara de seguir a alguno de los frívolo es la palabra que buscaba. Este no es un canal frívolo, especialmente frívolo. Pero bueno, al final, pues estamos aquí charlando entre amigas mientras hacemos punto de cruz. He dejado de seguir algunos canales de True Crime precisamente por la manera que tenían tan poco rigurosa de tratar los temas. Porque cuando empiezan a inventarse cosas y tú, como alguien que se ha preparado, como alguien que ha estudiado cómo funciona desde el punto de vista formal, desde el punto de vista científico, sabes que lo que te están diciendo no es verdad o que lo que te están diciendo son conclusiones que no se siguen de las premisas o que directamente son afirmaciones que se han sacado del culo, a mí me resulta muy molesto. Porque no son temas como para tratar con tanta frivolidad, con tanta alegría, con tanto morbo, con tanto amarillismo. Son temas para tratar con rigurosidad, al menos a mí me lo parece. Por eso me gustan otros canales, como por ejemplo el de Trionarts, que siempre ha tenido rigurosidad. Luego podemos estar
de acuerdo o no con algunos planteamientos y algunas afirmaciones más de tipo ideológico que hace, que no me gusta cuando las hace, también te digo, porque creo que desvían y porque nos lleva a posicionarnos. Pero bueno, al final todos somos humanos, tenemos nuestros planteamientos ideológicos y por mucho que digamos, no, yo soy imparcial, no, yo soy objetivo, mentira, mentira, todos tenemos nuestro posicionamiento de partida, tenemos nuestros sesgos, nuestros criterios propios y nuestro lugar desde el que nos posicionamos. Luego podemos intentar ser más ecuánimes, pero eso no significa que por defecto seamos objetivos o imparciales, porque partimos todos con nuestro propio bagaje propio y eso nos condiciona. Entonces, partiendo de ahí, lo que yo les exijo como mínimo es que sean rigurosos. Solo eso, que sean rigurosos, que no hablen de lo que no saben, que no se inventen aquello que desconocen, que no rellenen los huecos con imaginaciones. Solo eso, que se centren en los hechos. Y bueno, pues eso, aunque después le puedas poner opinión, que al final pues se nos cuela, porque no somos, no vivimos en un laboratorio, no vivimos en un entorno aséptico, sino que pues somos personas humanas. Entonces cuando explicamos algo, nuestra opinión se cuela por ahí, no podemos, o al menos resulta muy muy difícil, extremadamente difícil ceñirse de manera rigurosa y exclusiva a los hechos sin que tu opinión se cuele por las rendijas. Cuesta mucho. Como mínimo lo que les pido es rigurosidad, señores. Y bueno, pues nada más, nada más. He visto, me parece que también otro compañero está empezando a hacer también este formato de bordando con True Crime. Creo, no sé si fue bordando con Piper o bordando con Fru, creo que fue. Que le vi también hace unos días que también estaba con el mismo formato, que había empezado a tratar el crimen de Asunta. Es verdad que no sé si lo había tratado antes o no, es decir, si este formato ya venía de antes o no. Quiero verlo, quiero ver cómo lo ha hecho, pero tengo tan poco tiempo últimamente con el máster. Voy tan de culo entre el máster y el trabajo, tengo tan poco tiempo que casi no tengo tiempo para ver vídeos de los demás y ponerme un poco al día. Y me da mucha rabia. Pero es que no me da la vida. A ver si los fines de semana, que tengo un poquito más de tiempo, que voy con un poquito más de relax, si me puedo poner al día con vuestros vídeos. Y nada más, chicas, os voy a ir dejando por hoy con este vídeo de True Crime, de criminología forense. A ver, esto llega hasta arriba. No sé cuántos puntos he hecho, cuántas cruces he hecho en este borda conmigo, que seguramente no habrán sido muchas. Pero estoy empezando a notar que la vela el quemador que pongo con aceite oloroso se debe estar empezando a quedar sin agua y me voy a levantar a apagarlo, y entonces pues ya aprovecho y apago también la cámara. Así que bueno, chicas, si habéis llegado hasta el final del vídeo, pues me dejáis, si queréis, vuestra opinión en los comentarios y yo voy dejando el borda conmigo. Aquí voy a seguir bordando, voy a seguir avanzando con este proyecto, pero el vídeo pues lo voy a dejar aquí. A ver, ups, pues ni tan mal, ¿no? Lo que hemos hecho, hemos avanzado por esta zona de aquí y por aquí esta zona también del humo de la chimenea. Hemos cerrado esta zona de aquí y ahora pues voy a terminar esta zona de aquí, luego quiero acabar esta zona de aquí. Pues nada, chicas, os voy a ir dejando, que llevamos ya casi una hora de vídeo. Muchas gracias si habéis llegado hasta el final, si habéis aguantado la chapa, que estos temas son duros, y nos vemos entre puntadas.